soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 8 de mayo de 2023 y el gobierno de Dina Boluarte se ha visto acorralado por el informe de la CIDH, pero también acorralado por sí mismo en un doble discurso que ha terminado enfrentándolo con los militares. Algo que ayer se hizo explícito en una entrevista muy inusual que le dio Boluarte a El Comercio. Pero las primeras señales de todo esto ya venían de antes. La semana pasada hubo una confrontación abierta entre el primer ministro Alberto Otárola y el ministro de Justicia al que Otárola había traído para que defienda su posición, Daniel Maurate. Maurate habló de la muerte de Víctor Santisteban, también conocido como Bimbo, asesinado en Lima por un disparo de una lacrimógena en la cabeza que vimos todos. El ministro dijo que aparentemente sí hubo violación de derechos humanos y que el Ministerio Público lo iba a definir. Era un comentario suave, protocolar, pero fue suficiente para que Otárola pierda los estribos y cuadre en público al ministro de Justicia pidiendo que aclare su postura, y Maurate la aclaró y fue mucho más directo. Lo que he dicho es que si tú estás viendo que alguien está disparando, no vas a decir que no hubo violación de derechos humanos. La hay. Así que no nos extrañe si esta semana al señor Maurate lo cambian por esto y no por sus conexiones con los cuellos blancos. Pero este conflicto interno fue desnudado aún más por Hildebrand en sus 13. ¿Qué pasó? El viernes el periodista Américo Zambrano reveló las respuestas que el gobierno le mandó formalmente a la CIDH cuando la comisión todavía estaba elaborando el informe. Y esas respuestas en las que los políticos se lavan las manos y echan toda la responsabilidad a los militares y a los policías son respuestas que contrastan completamente con lo que el gobierno luego salió a decir en público una vez publicado el informe. Esa respuesta inédita es un documento de 41 páginas en los que el gobierno habló por primera vez de la comisión de posibles excesos en el uso de la fuerza militar policial que son objeto de investigación. Además, también da a entender que los agentes enviados a apaciguar las protestas incumplieron las exigencias expresas que les impartieron sobre el límite de la fuerza. Además, le dijeron a la CIDH que el gobierno había iniciado acciones disciplinarias contra militares y policías que intervinieron en el control de las protestas y hasta anunciaron una reestructuración de las Fuerzas Armadas y la policía. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa les informó que el 75% de los 33 jefes de patrulla del ejército que dirigieron la represión en Huamanga fue cambiado de colocación, el 75%. En su respuesta, el gobierno se mostraba bien concentrado en individualizar las responsabilidades. La narrativa que quisieron darle a la CIDH es que aquí Dina y Otárola no tienen nada que ver, sino que aquellos militares y policías individuales que desobedecieron las supuestas órdenes. Por ejemplo, según el gobierno, según esta versión privada del gobierno, las declaratorias de emergencia estuvieron acompañadas por exigencias expresas de límites de intervención por parte de las fuerzas del orden y por reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la policía. Este documento lo elaboró el Ministerio de Justicia cuando todavía estaba José Tello, pero en coordinación con Palacio, la PCM, Defensa e Interior. Esta lavada de manos, por cierto, es coherente con una declaración ante la Fiscalía de Alberto Otárola, obviamente también lavada de manos de puertas para adentro. Allí dijo que él, como ministro de Defensa, a él no le competía dictar los lineamientos o directivas para la ejecución de los planes de operaciones y que eso era únicamente responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, de puertas para afuera, el gobierno ha sido todo el rato honor y gloria, vivan nuestros policías, nuestros militares, pero por dentro, ante las autoridades nacionales e internacionales, la culpa la tienen los uniformados individualmente. Nosotros le dijimos que se porten bien y no nos hicieron caso. Y parece que la publicación de estas respuestas privadas del gobierno ante la CIDH pues lograron empujar un poquito fuera del closet al gobierno. Porque ayer finalmente Dina Boluarte dijo en público ante cámaras lo que venía diciendo tras bastidores. En una entrevista con Ricardo León del Comercio, dijo que ella podía ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero que no tenía comando, es decir, que ella no planeaba el operativo. Eso sí, como no puede tener una ruptura tan abierta con los militares, pues también dijo que rechaza rotundamente que haya habido alguna ejecución extrajudicial o masacre, como dice el informe de la CIDH, pero ya empezó a lavarse las manos. En la entrevista, Ricardo León le planteó 3 casos puntuales. El de Edgar Prado en Ayacucho, que recibió un balazo cuando estaba arrodillado, el de Rosalino Flores en Cusco, a quien le dispararon 36 perdigones en la espalda, y el de Víctor Bimbo Santisteban en Lima.
La respuesta de Dina fue que hay que añadir al suboficial José Luis Onco y que la comisión solo estaba escuchando a la izquierda. Cuando Ricardo León le insiste para saber si ella considera que hubo abuso de autoridad o aunque sea errores, Dina dice que la policía y las Fuerzas Armadas tienen decretos legislativos que los amparan y los protegen. Y recién cuando le insisten por tercera o cuarta vez, ella ya dice que las investigaciones están en manos de la Fiscalía y que ha hecho cambios de comandos en la zona y de ministro del Interior, que es otra forma de decir que ella no tuvo nada que ver. Ojo que en Twitter el entrevistador Ricardo León destacó algo importante, que este es un guión aprendido. Esta lavada de manos, que en público no es tan radical, pero sigue siendo una lavada de manos, esta lavada de manos la suelta Dina en la entrevista justo luego de coger un papelito que le habían alcanzado sus asesores con los números de los decretos bajo los cuales se rigen los protocolos de las Fuerzas Armadas y la policía. Y luego de eso ya ella destaca la importancia de individualizar las responsabilidades. Porque los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tiene. Este es un cambio de guión notorio. El propio Ricardo León recordó que cuando él entrevistó en pleno estallido a Otárola fue enfático en señalar que los ministros estaban haciendo un control político de todo lo que pasaba. En cambio, hoy que la tensión ha disminuido, pues Boluarte dijo esa frase del titular: yo puedo ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. O sea, soy su jefa, pero no sé nada. El impacto del informe de la CIDH es innegable. Que el gobierno esté lanzando a los leones, a los policías y militares que ellos enviaron a hacer su trabajo sucio, pues esto va a tener consecuencias. Y la mejor muestra de cuán inestable y precario es todo de la soledad de Dina Boluarte es la respuesta de la presidenta a la pregunta de ¿en quién confía ella? ¿A quién escucha? A lo que Dina responde: a mí. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 8 de mayo y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y esto es lo único que vamos a decir aquí sobre las acusaciones del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, de que somos hackers. Si quieren una respuesta más extensa a esta tontería, la hemos puesto en nuestro Patreon y ya se la hemos enviado a nuestros suscriptores. Lo único que quiero reiterar aquí es que por favor cambien sus contraseñas. El periodista Antonio Manco detectó que la plataforma digital de Miraflores está hecha con WordPress. WordPress, que es con lo que haces un blog. No es necesariamente inseguro, pero no es serio, pues, usar WordPress para almacenar datos sensibles, ¿no? En fin, no tiene sentido extenderse sobre esto, pero sí agradecer a la Asociación Nacional de Periodistas que haya incluido este caso en su resumen de ataques a la prensa de esta semana. Hay casos mucho más graves y, de hecho, esa va a ser la primera noticia de hoy. Ataques graves a la prensa, por todos lados, como la campaña de fake news que se desató en redes contra Gustavo Mome y contra Gustavo Gorriti, con una manipulación grosera de un audio de Barata para tratar de incriminarlos. Esto fue un operativo de desinformación torpe realizado en las redes por la ex estrella de Willax, Claudia Toro, una cosa que se desinfló rápido, pero miente que algo queda, parece que es el lema de esta galardonada por el Colegio de Periodistas. Otro caso, la protesta violenta de la así llamada pestilencia contra la sede de IDL, con megáfonos, luces de bengala, incluso arrojaron basura dentro del local a vista y paciencia de la policía que estaba allí presente. Y peor todavía que al día siguiente, con todo el estilo de las amenazas de los años 90, un sujeto llegó al local de IDL en bicicleta y tomó foto para que deje constancia que les estaba dejando una rosa blanca como de funeral en la puerta. Y a todas estas amenazas hay que sumarle que el Congreso aprobó el jueves el endurecimiento de las penas por difamación y calumnia, con penas de hasta 4 años si se realizan a través de medios de comunicación, en lo que es
un acto evidente de amedrentamiento ante todas las denuncias de mochasueldos que vienen saliendo en la prensa en estos días. El periodismo se encuentra bajo ataque y casi todos esos ataques vienen del mismo sector medieval, por si acaso. La segunda noticia de este bloque en realidad es la más importante del día. Una tragedia nacional por la muerte de 27 trabajadores en una mina artesanal en el distrito de Yanaquiwa, a 8 horas de la ciudad de Arequipa. Anoche, tras 10 horas de trabajo, la policía logró rescatar los cuerpos. ¿Qué se sabe hasta el momento? En la madrugada del sábado 6 de mayo se registró una explosión, presuntamente por un cortocircuito, dentro del socavón de la mina artesanal Yanaquiwa Esperanza 1. El incendio se propagó rápidamente ya que el yacimiento está sostenido por bloques de madera que sirven para la extracción de oro. Según informó el gobierno regional de Arequipa, fue el dueño de la mina, Esteban Reigua Maní, quien acudió el sábado por la mañana hasta la comisaría de Tanaquiwa, ubicada a 1 hora y media de distancia, para solicitar ayuda. Sin embargo, los familiares de las víctimas contaron ayer a Latina que se habían enterado que la policía recién puso la denuncia el sábado a las 7 de la tarde, cuando el incendio ya se había reportado desde la madrugada. Se perdieron horas valiosísimas. Según declaró el gerente regional de Energía y Minas de Arequipa, Yaquir Rosas, a Gladys Pereira del Comercio, esta mina de Yanaquiwa se encontraba en pleno proceso de formalización. Es una mina pequeña que explota oro y que trabaja bajo subcontrataciones. Una vez más, la informalidad cuesta vidas en nuestro país. Tercera noticia. Poco a poco empieza a haber una salida en la crisis fronteriza. Ayer despegó un vuelo de repatriación con 115 inmigrantes venezolanos que llevaban semanas varados en la frontera con Chile. El vuelo fue costeado por Venezuela y forma parte del programa oficial Vuelta a la Patria de Maduro. Mientras el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo ayer que ese vuelo que salió desde la ciudad fronteriza de Arica era un triunfo diplomático. Su único triunfo del día, porque ayer fueron las elecciones del Consejo Constitucional que va a redactar la nueva constitución chilena y parece que Boric, en su intento por parecer más mano dura, por jugar al populismo xenofóbico, pues terminó desatando esta crisis en nuestra frontera y ni por esas pudo revertir el desastre que fueron las elecciones ayer para él. El Partido Republicano, el de Kast, de extrema derecha, partidario de mantener la constitución pinochetista, obtuvo 22 escaños de los 50 que estaban en juego, o sea, casi la mitad. Se convirtieron en el partido más votado a nivel nacional y doblaron en escaños a la derecha más tradicional. Y a la izquierda de Boric se redujo a 16 escaños. Apunten, amigos, la xenofobia por sí sola no les da réditos políticos, algo que parece que también aprendió el sábado el comediante Carlos Álvarez, que tenía semanas impulsando una gran marcha para este sábado contra los delincuentes extranjeros. Incluso fue al Congreso, estuvo hablando con congresistas tanto de Perú Libre como de Renovación. Iba a ser una cosa apoteósica, todo para que el sábado, en una plaza San Martín más bien raleada, lo terminaran expulsando a gritos, con insultos y reclamos de no haberse pronunciado por las masacres, le tiraron cosas, en fin. Así que ni a Boric ni a Carlos Álvarez les salió bien su jugada xenofóbica. Cuarta noticia, festival de bonos y de gasolina en el Congreso. Nadie detiene la hemorragia presupuestal en el legislativo. Ahora se sabe que además del bono de 10,000 soles de la semana pasada, resulta que los trabajadores del Congreso ya habían recibido 2 bonos por un total de casi 30,000 soles. Según dio a conocer la periodista Paola Ferrer de La República, el Congreso ya había entregado 2 bonos especiales extraordinarios, cada uno de 14,850 soles. El primero en enero del 2022 y el segundo ahorita nomás en enero del 23. Estos bonos se pactaron el 10 de diciembre del 2021 por la mesa directiva que en esa época dirigía Malcri Carmen Alba. A todo esto súmenle los 145,800 soles para comprar vestimenta para el personal de seguridad, algo que también se reveló este fin de semana, pero ustedes dirán, bueno, normal, hay que comprarle ropa a los trabajadores de seguridad, ya, pero es que ya les habían comprado a través de otro bono, un bono especial de 2,000 soles para ropa a los trabajadores que ya se había dado, pero parece que 2,000 soles de ropa no fueron suficientes y les metieron 145,800 soles más. Y ya para rematar, ayer el periodista Carlos Hidalgo de Punto Final reveló que los congresistas Raúl Doroteo, Javier Padilla y Silvana Robles le sacaron la vuelta a la norma para pedir reembolsos de gastos en gasolina en fechas en las que no habían realizado actividades oficiales, sino personales. De hecho, casi todas eran cumpleaños de sus familiares. Raúl Doroteo, uno de los niños de Acción Popular, hizo un viaje a Cañete por el cumpleaños de su señor padre. Javier Padilla, de Renovación, pidió que le devuelvan gasolina de su viaje a Huacho por el cumpleaños de su hijito.
y Silvana Robles de Perú Libre, quien también fue ministra de Cultura en el gobierno de Castillo, pidió que le reembolsen gasolina de viajes en su cumpleaños y en el de su hermano. Y ya la última de hoy, una buena noticia, siempre que se puede nos vamos con una buena noticia. La marca de vodka peruano Vodka 14 Incas, elaborado con papas nativas peruanas, se llevó la medalla de oro en los San Francisco World Spirit Competition, uno de los torneos de licores más importantes y longevos del mundo. Esta es la 9ª medalla internacional de oro para el Vodka 14 Incas, el cual, según la nota de prensa de la premiación, es suave en boca y posee una viscosidad que invita incluso a beberlo solo. Otras etiquetas peruanas también fueron premiadas en San Francisco con un total de 22 medallas, de las cuales 15 fueron para nuestro pisco. Estos fueron los titulares de hoy y ya volvemos con un poco de optimismo ilustrado aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. ¿Cómo convivir en un mundo de noticias falsas? ¿Fake o no fake? Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. Son solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y ayer tuvimos una edición especial de Pequeñas Islas, el programa de conversación de La Encerrona, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nuestros invitados fueron Carmen McEvoy y Antonio Zapata, dos historiadores que no necesitan mayor presentación, en una charla que insólitamente tuvo un giro optimista, o en todo caso no tan negro, sobre nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Busquen la conversación entera que está en todas nuestras plataformas. Pero aquí les dejamos unos pedacitos de esa conversación para empezar la semana con algo de esperanza. Yo lo que quería decir es que esto ocurre a lo largo de la historia, porque el Perú más bien no es un país abatido, en el cual todos sean corruptos, al que nadie le importe nada y cada uno quiera hacer lo suyo sin importarle la ley. Que hay países así, no voy a mencionar nombres para no ofender a nadie, pero que hay países así, sí. Mientras que el Perú parece más bien un país en pugna, en una lucha entre dos espíritus, dos modos de encarar la república, y hay gente muy corrupta y también ha habido más bien santones, muchos santones, gente muy preocupada por la honestidad y el buen gobierno a lo largo de la historia. Por ejemplo, figuras como González Prada no abundan en América Latina, compromisos éticos a lo largo de la vida con la política, una forma de mirar la realidad siempre crítica, no abundan. Y en tiempos modernos, por ejemplo, el padre Gustavo Gutiérrez, no por gusto, pues es el creador de la teología de la liberación, ¿no? Entonces, el Perú produce, precisamente por ser tierra de corruptos y haber tradiciones en pugna, produce de tiempo en tiempo grandes santones de la ética y del manejo político. Entonces yo veo más bien como dos tradiciones en el Perú y esas tradiciones en pugna. Y bueno, mi apreciación, ¿no?, es que en las grandes confrontaciones ha salido adelante la tradición corrupta de manejo del Estado como botín, porque es muy fuerte, porque tiene muchas ramificaciones, porque la élite se ha comprometido con ese modo de conducir el Estado y entonces se ha hecho poderoso, suficiente como para derrotar en una y otra ocasión a la tradición más bien republicana, de buen gobierno, preocupada por virtudes cívicas. Y recuerda, en mi Utopía Republicana tengo un capítulo que se llama Tradiciones en Conflicto, ¿no? Sí, a eso voy. Que están, digamos, están peleando las dos por el alma del Perú, ¿no? Pero el Perú no termina de ser sometido. Eso es lo que conmueve. O sea, conmueve cómo ante un Gamarra se le aparece un González Vigil y le dice yo debo acusar, yo acuso, antes que acuñaran los franceses esa frase, ¿no? Un masón, un libre pensador. Estaba recuperando, por ejemplo, que probablemente Tony tú lo conoces mejor que yo, Joaquín Capello en el siglo XX. ¿No? Joaquín Capello, que escribe La Sociología de Lima, que dice el Perú lo que necesita es justicia,
que exista la justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuándo lo está diciendo? En plenas discusiones en la época de Leguía. Él trabaja en el Ministerio de Fomento con Leguía, ¿no? Entonces, estas voces que nos recuerdan lo que somos, que nos recuerdan que nuestro cuerpo no está totalmente gangrenado, ¿no? Hasta esa palabra del siglo XIX, ¿no? La gangrena de la nación, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a esa tradición, hay que volver a nuestras discusiones sobre civismo, sobre servicio público, para recordarnos a nosotros mismos que tenemos de dónde, ¿no? Que existe, digamos, un sistema inmunológico que está muy débil, pero que todavía puede seguir dando la batalla, ¿no? Y lo que tú dices que al final son castigados. O sea, al final lo que es impresionante es como todos estos personajes que dañan tanto al Perú terminan mal. No hay tiempo para más. Recuerden que la Encerrona es libre y gratis. No se olviden de usar el hashtag La Encerrona para difundirla en todas las redes sociales. Gracias por eso. Gracias a los encerrones de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes colaborar, inténtalo. Y hoy es lunes de lecturas y les quiero recomendar 181 de Jimmy Carrillo y José Aguilar, un cómic peruano ganador del 4º concurso nacional de narrativa gráfica. Es una adaptación brillante y muy propia de la legendaria Moscostrón, la pionera novela de ciencia ficción peruana de Rosa Arcinega. Solo que sea una adaptación de Moscostrón, que es una obra de culto en nuestro idioma, pues ya es bastante, ¿no? Pero además este es un cómic con un nivel pocas veces visto en nuestro medio. Y ojo que esta edición que estuvo a cargo de Hernán Migoya es gratuita, la pueden ir a conseguir en físico en la Casa de la Literatura. También hay una versión digital que ya les enviamos a todos los que son parte de La Friquitona, el programa hermano, el otro programa hermano de La Encerrona. En La Friquitona, por cierto, también entrevistamos a Jimmy Carrillo y ahí nos contó todo sobre las influencias y el proceso para construir 181. Así que ya saben, 181 está en físico en la Casa de la Literatura y en digital ya se lo pasamos a todos los que están en el chat de La Friquitona. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.